La historia antigua del mundo ha estado oculta a nuestros ojos durante siglos, desde la prisión demoníaca hasta las hachas gigantes. Echemos un vistazo a algunos descubrimientos increíbles que han surgido del mundo antiguo. Número 20. Libro de Abramelin, el Mago. El libro de Abramelin. El Mago es un tomo legendario de magia. Se dice que este antiguo grimorio inspiró muchas de las obras de Aleister Crowley. Cuenta la historia de Abraham de Worms, un erudito cabalista y místico que se embarcó en un viaje desde Alemania a Egipto alrededor de 1362. Durante sus viajes, se encontró con el enigmático Abramelin el Mago, un ermitaño que vivía cerca del río Nilo. Abramelin impartió su vasta sabiduría mágica a Abraham, quien luego se la pasó a su propio hijo. El libro está compuesto por 3 manuscritos separados, cada uno de los cuales profundiza en los procesos de purificación necesarios para ejercer la poderosa magia que describe. Una vez purificado, un practicante podría usar los hechizos que contiene para realizar hazañas increíbles, invocar tesoros, atraer el amor, volar por el aire, respirar bajo el agua e incluso resucitar a los muertos. Pero eso es solo el comienzo. El libro también contiene instrucciones sobre cómo transformar la apariencia, lograr la invisibilidad y conjurar tormentas de la nada. Para aprovechar estas habilidades, uno debe usar una combinación de sigilos místicos y palabras arcanas leídas en secuencias específicas. Los manuscritos también incluyen intrincados diagramas y rituales que deben seguirse meticulosamente. ¿Podría ser que escondido dentro de estas antiguas páginas se encuentre un conocimiento secreto perdido en el tiempo? Número 19. La prisión demoníaca en Irán. La prisión demoníaca en Irán es un hito escalofriante conocido como la prisión de Salomón. Según el folclore local, es un lugar donde el propio rey Salomón encarceló a un demonio y desde entonces ha estado arrojando gases tóxicos, lo que se suma a su siniestra reputación. A pesar de su temible leyenda, atrae a turistas curiosos ansiosos por explorar sus secretos. El sitio está construido alrededor de una colina natural que se asemeja a un cono formado a lo largo de miles de años. En la cima, se construyó una estructura de piedra durante la dinastía sasánida, que gobernó desde el 224 hasta el 651 después de Cristo. Esta estructura fue utilizada para sacrificios humanos por los sacerdotes zoroastrianos, quienes empujaban a las víctimas al respiradero volcánico sulfuroso como ofrendas a sus dioses. Los humos tóxicos del manantial de azufre dentro de la colina aún se elevan hoy, lo que hace que el sitio sea tan inquietante como sugiere su historia. Número 18. Monolito del dios de la lluvia azteca. El monolito del dios de la lluvia azteca es un monumento colosal conocido por su impresionante tamaño y peso. Esta antigua escultura es un testimonio de la destreza artística y religiosa de la civilización azteca. Con un peso asombroso de 168 toneladas, el monolito representa a Tlaloc, el dios azteca de la lluvia, conocido por su inmenso poder sobre el clima y la fertilidad. Descubierto en el siglo XIX en el lecho seco de un arroyo cerca de la ciudad de Coatlinchen, el monumento fue desenterrado accidentalmente y reveló el temible rostro de Tlaloc, con sus rasgos de rana y sus ojos sorprendentemente grandes. A pesar de su apariencia un tanto caprichosa, Tlaloc era una deidad con la que no se podía jugar, ya que tenía el poder de traer lluvias abundantes y sequías devastadoras. Los aztecas creían que el temperamento de Tlaloc solo podía apaciguarse mediante sacrificios humanos, un ritual que era temido y reverenciado. Este monolito, ubicado actualmente en el Parque de Chapultepec en la Ciudad de México, no solo sirve como recordatorio del rico patrimonio cultural de los aztecas, sino también como símbolo de su profunda conexión con las fuerzas divinas de la naturaleza. Número 17. Cabezas colosales olmecas. Las cabezas colosales olmecas son asombrosos restos de una de las primeras civilizaciones de Mesoamérica, la olmeca. Estas enormes esculturas de piedra, con sus distintivas narices planas, labios gruesos y ojos enigmáticos, ofrecen una visión del arte y la importancia cultural de los olmecas que prosperaron desde aproximadamente 1200 a.C. hasta 400 a.C. a lo largo de la costa del Golfo de México. Cada cabeza, tallada en enormes rocas de basalto, representa los rasgos de lo que pudieron haber sido poderosos gobernantes o deidades.
La más grande de estas cabezas mide unos 3 metros de alto y pesa aproximadamente 40 toneladas, lo que demuestra la increíble habilidad y el esfuerzo necesarios para crearlas y transportarlas, a veces más de 80 kilómetros a través de la densa jungla. A pesar de su grandeza, el verdadero propósito y las identidades detrás de estas cabezas siguen siendo un misterio. Algunos historiadores especulan que fueron creadas para honrar a los gobernantes, pero ninguna evidencia definitiva ha revelado quiénes eran estas figuras. La civilización olmeca, a menudo considerada la cultura madre de Mesoamérica, influyó profundamente en sociedades posteriores como la maya y la azteca con su arte, arquitectura y prácticas religiosas. Número 16. La pirámide más grande de China. Eche un vistazo a esta fascinante fotografía publicada en el New York Times el 30 de mayo de 1947. Fue tomada por James Gosman, un piloto estadounidense que, después de una misión para entregar suministros al ejército chino, tuvo que regresar a una base aérea en el norte de la India debido a un problema con el motor. Volando a una altitud mucho menor de lo habitual, avistó una enorme pirámide cerca de la ciudad de Xi'an. Imagínese volar sobre tierras de cultivo y ver de repente una pirámide del tamaño de una pequeña montaña. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchas cosas se pasaron por alto y el público no estaba particularmente interesado en una misteriosa pirámide en China, especialmente con la Guerra Fría acercándose. Después del informe del New York Times en 1947, las fotografías de Gosman desaparecieron durante 40 años, hasta que un escritor australiano llamado Brian Crowley redescubrió y publicó una de ellas, reavivando el interés público. Según las fotografías, este monumento gigante tiene lados que miden alrededor de 300 metros de largo, mientras que la Gran Pirámide de Giza tiene solo unos 230 metros de lado. Los científicos están ansiosos por aprender más sobre lo que podría ser uno de los mayores descubrimientos del siglo XXI. Pero no ha sido fácil. Las autoridades chinas han negado la existencia de la pirámide, a pesar de que es claramente visible en Google Earth. Número 15. Geometría de los constructores de Stonehenge. Una investigación reciente del arqueólogo Anthony Johnson de la Universidad de Oxford ha revelado que el icónico Stonehenge se construyó utilizando principios geométricos avanzados. Esto sugiere que estos primeros habitantes de Gran Bretaña tenían una comprensión sofisticada de las matemáticas que potencialmente rivalizaba con la de Pitágoras, el famoso matemático griego, a pesar de que vivieron 2000 años antes que él. Los hallazgos de Anthony indican que los constructores de Stonehenge emplearon técnicas geométricas complejas para planificar, diseñar y construir el monumento. No se basaron en el conocimiento de otras civilizaciones o influencias extraterrestres, sino que desarrollaron estas habilidades a través de ensayo y error, perfeccionando su experiencia mediante la construcción de estructuras más pequeñas y simples con el tiempo. Uno de los logros más sorprendentes en Stonehenge es la creación de un polígono casi perfecto de 56 lados dentro del círculo marcado por fosas talladas en tiza, con un diámetro de aproximadamente 240 pies. Esta hazaña habría requerido una comprensión intrincada de la geometría, mostrando las notables habilidades del constructor mucho antes de que se pensara que tal conocimiento estaba generalizado. Número 14. La espada que mata demonios. En lo que respecta al más allá, ¿preferirías ser enterrado con un poderoso hechizo como hicieron los egipcios con su libro de los muertos? ¿O preferirías tener una enorme espada de hierro como la que se acaba de descubrir en una tumba japonesa? Deleita tus ojos con esta increíble espada, que está siendo aclamada como una de las armas más impresionantes jamás forjadas por manos humanas. Esta imagen muestra la espada todavía en el suelo, pero mide casi 2,5 metros de largo. Los científicos creen que esta espada, conocida como espada Dao, nunca estuvo destinada al combate regular. En cambio, es probable que estuviera destinada a un tipo diferente de batalla contra demonios en el más allá. Los investigadores descubrieron este notable artefacto en el sitio arqueológico de Tomo Maruyama y tiene unos 1600 años de antigüedad. Los arqueólogos quedaron atónitos con el descubrimiento, especialmente porque esta espada es el doble del tamaño de cualquier otra espada jamás encontrada en Japón. Eso es decir algo. En cuanto a la persona a la que pertenecía la espada,
Los expertos creen que fue enterrada junto a una figura importante que apoyaba a la familia imperial Yamato, pero los detalles son escasos. Los Yamato formaban parte de la clase dirigente durante el periodo Kofun, que duró desde el año 300 hasta el 710 después de Cristo. Número 13. Túneles de la Edad de Piedra en Europa. Imagina una época hace 12.000 años en la que podías viajar desde las remotas tierras altas de Escocia hasta Turquía a través de una red de túneles subterráneos masivos. Suena descabellado, ¿verdad? El arqueólogo alemán Dr. Heinrich Kuss ha encontrado señales de estos misteriosos túneles escondidos debajo de cientos de asentamientos neolíticos, que fueron construidos por los primeros humanos cuando la edad de hielo estaba llegando a su fin. Estos túneles son gigantescos. En serio, estamos hablando de pasajes colosales que recuerdan a algo sacado de una película de ciencia ficción. En Baviera, Alemania, los científicos han descubierto más de 365 metros de vías subterráneas, mientras que en Austria han descubierto unos 365 metros. Cada sección se extiende por kilómetros. Aunque hoy en día no se puede viajar desde Escocia hasta Turquía utilizando estos antiguos túneles, resulta fascinante pensar que la gente podría haber podido hacerlo hace siglos. Lo que resulta intrigante es la gran cantidad de estos túneles, que ha llevado a los investigadores a creer que podrían haber estado interconectados en algún momento, serpenteando por todo el Mediterráneo. Pero el gran misterio sigue vigente. ¿Quién los construyó y para qué servían? Los túneles presentan todo tipo de rincones, cámaras y habitaciones. Número 12. La Isla del Hombre Muerto. La Isla del Hombre Muerto es uno de los lugares más inquietantes del Reino Unido. Ubicada frente a la costa de Kent, esta pequeña isla deshabitada se utilizó como lugar de enterramiento hace más de 200 años. Hoy en día, es propiedad de Natural England y está arrendada a 2 personas que la mantienen como área protegida. El acceso a la isla está estrictamente prohibido a menos que se cuente con el permiso de los arrendatarios, ya que sirve como un importante lugar de reproducción y anidación para las aves. A pesar de su estatus de isla protegida, la isla está llena de huesos que se cree pertenecen a hombres y niños que murieron de enfermedades contagiosas. Mientras estuvieron encarcelados, estos individuos no fueron recluidos en cárceles normales, sino que fueron confinados en celdas flotantes, en barcos prisión anclados cerca de la Isla del Hombre Muerto. Como puedes imaginar, estas prisiones flotantes estaban lejos de ser higiénicas y las enfermedades se propagaban rápidamente. Muchos prisioneros murieron poco después de ser encerrados, y sus cuerpos fueron a menudo desechados en este pedazo de tierra aislado. Ahora, el aumento del nivel del mar y la erosión costera están revelando ataúdes de madera y restos humanos, y muchos cuerpos se perdieron en el mar. Arrastrados por las corrientes, los huesos que quedan en la isla se erosionan de forma natural o son arrastrados por las aves, un destino sombrío para cualquiera, incluso para aquellos que enfrentaron un encarcelamiento tan duro. Número 11. Rocas de Moeraki. En una playa de Nueva Zelanda, encontrarás algunos orbes de piedra extraños esparcidos por todas partes, lo que hace que parezca que los gigantes están jugando a la petanca. Los científicos dicen que estas piedras son formaciones geológicas naturales, pero las leyendas locales cuentan una historia diferente. Según la tradición maorí, estas bolas de piedra gigantes son los restos de una canoa mítica llamada Aruro. Así que, quién sabe, tal vez haya algo de verdad en ambas versiones. Durante siglos, los lugareños han vinculado estas enormes piedras a la historia del Aruro, una gran canoa de vela que encontró su fin en las costas rocosas cerca de Shag Point. Se dice que los restos de la canoa trajeron a la orilla cestas para anguilas y calabazas, esos recipientes similares a calabazas, que luego se transformaron en estas gigantescas rocas de piedra. Los maoríes creen que las rocas irregulares de Shag Point son en realidad el casco petrificado de la colosal canoa. La verdad es que las rocas de la playa de Koo se formaron a lo largo de millones de años, concretamente hace unos 60 millones de años durante el Paleoceno temprano. La razón por la que son tan enormes es que tardaron mucho tiempo en desarrollarse. Cada roca pesa varias toneladas y algunas alcanzan hasta 2,7 metros de diámetro. Número 10. Llanura de las Jarras. Considerada uno de los lugares más desconcertantes del sudeste asiático, la Llanura de las Jarras en Laos es realmente un lugar envuelto en misterio por varias razones.
Se cree que estas jarras gigantes son antiguos recipientes mortuorios que podrían haber sido parte de un cementerio perdido hace mucho tiempo. En la zona hay 60 sitios diferentes, cada uno con jarras gigantes que tienen al menos 2000 años de antigüedad. Cada jarra mide alrededor de 2,7 metros de alto, aproximadamente la misma altura que una estatua colosal, y pesan aproximadamente 14 toneladas. No parece haber un método específico para hacer estas jarras. Fueron elaboradas con varios materiales, incluidos arenisca y granito. Es posible que algunas hayan tenido tapas, y todas contenían restos humanos. En la década de 1930, la arqueóloga francesa Mélène Calani exploró esta región y descubrió jarras llenas de cenizas de personas incineradas. También encontró una cueva cercana que contenía huesos quemados y cenizas humanas, que creía que era un crematorio. En su opinión, los frascos eran similares a las urnas actuales que se utilizan para guardar las cenizas, lo cual tiene sentido. Número 9. Hachas gigantes de los minoicos. ¿Podrían haber sido empuñadas por gigantes estas hachas gigantes de la antigua Creta? Estas enormes hachas dobles parecen haber pertenecido a un minotauro sacado directamente de la mitología griega. Y, curiosamente, proceden de la misma isla en la que se decía que vivía el minotauro. Pero si no se utilizaban como armas, ¿para qué servían? Podrías pensar que tenían algo que ver con la agricultura, lo cual es una suposición razonable, pero te estás volviendo más cauteloso si consideras un propósito ritualista. Estas hachas de doble filo, conocidas como labras, probablemente se utilizaban en ceremonias de sacrificio. Se han encontrado por toda Creta, excavadas en impresionantes ciudades minoicas como Cnosos, Festos y Gortón, que datan de alrededor de 1700 al 1300 a.C. ¿Cómo se utilizaban estas hachas? Piense en una guillotina. María Antonieta encontró su muerte en una durante la Revolución Francesa. Las hachas minoicas pueden haber tenido un propósito similar, pero en lugar de humanos, probablemente se usaron para decapitar toros. Los minoicos tenían una profunda fascinación por los toros, lo que es parte de lo que inspiró el mito del Minotauro. Se cree que las sacerdotisas usan estas hachas de doble filo para cortar las cabezas de grandes bestias durante las ceremonias religiosas. Número 8. Sacerdotisas moche. Las sacerdotisas moche del antiguo Perú ofrecen una visión fascinante de las complejas estructuras sociales y religiosas de la civilización moche, que prosperó entre el 100 y el 800 después de Cristo. Famosos por sus avanzadas técnicas agrícolas y su sorprendente arte, los mochis también poseían una cultura profundamente espiritual, en la que destacaban los sacrificios humanos rituales. Las excavaciones arqueológicas en San José de Moro, en 1991, desenterraron las tumbas de estas influyentes sacerdotisas, revelando un tesoro de conocimientos sobre sus importantes papeles dentro de la sociedad moche. Estas sacerdotisas fueron enterradas con un cuidado y una opulencia extraordinarios, adornadas con exquisitos tocados de oro que semejaban coronas y acompañadas de copas de sacrificio, collares y otras ofrendas preciosas. Las sacerdotisas ejercían un poder considerable al presidir sacrificios rituales que se creía que poseían una profunda conexión con lo divino. Sus funciones eran comparables a las de los antiguos oráculos griegos, pero tenían una autoridad aún mayor en el gobierno de su pueblo. Los moche consideraban a estas sacerdotisas como intermediarias vitales entre los dioses y los humanos, a las que se les confiaba conocimiento secreto y la ejecución de ritos sagrados. Número 7. La tortuga de piedra hundida de Angkor Wat. Es un hallazgo fascinante cerca del complejo de templos más grande del mundo, Angkor Wat. Ubicada en Camboya, esta antigua reliquia ofrece una visión de la rica historia y el significado espiritual del Imperio Khmer. Angkor Wat es una maravilla arquitectónica impresionante que cubre 400 acres y es conocida por sus impresionantes amaneceres que atraen a turistas de todo el mundo. El descubrimiento de la tortuga de piedra, que data del siglo X, es anterior a la construcción de Angkor Wat por unos 200 años. Fue desenterrada durante una excavación cuando se drenó un depósito, revelando no solo la tortuga, sino también otros artefactos notables como un tridente de metal, cristales, una escultura naga y un pez esculpido. Se cree que la tortuga es un avatar de Vishnu, el dios hindú, y probablemente fue colocada en la base de un templo como objeto votivo. Esto refleja las profundas raíces religiosas de Angkor
donde casi todas las estructuras estaban dedicadas a deidades hindúes como Vishnu y Shiva, antes de que la ciudad fuera reclamada por la jungla en el siglo XV. Número 6. Dólmenes de Corea. Los dólmenes de Corea se alzan majestuosamente como testigos silenciosos de una era prehistórica fascinante, cautivando la imaginación de quienes los contemplan con sus misteriosos orígenes y estructuras monumentales que desafían el tiempo. Estos extraordinarios lugares de enterramiento, dispersos principalmente a lo largo de la península coreana, son vestigios tangibles del período neolítico, floreciendo aproximadamente entre el año 1000 a.C. y el 300 a.C., destacándose por sus formaciones de piedra únicas que han resistido el paso de los milenios. Los dólmenes, obras maestras arquitectónicas compuestas por inmensas piedras planas cuidadosamente equilibradas sobre robustas piedras verticales, funcionaban como elaboradas cámaras funerarias, proporcionando un lugar de descanso eterno para los miembros más distinguidos y venerados de las comunidades antiguas. La magnificencia y escala colosal de estas estructuras ancestrales, donde algunas piezas individuales alcanzan pesos asombrosos de varias toneladas, son un testimonio elocuente de las sofisticadas habilidades de ingeniería y la extraordinaria dedicación de sus constructores, quienes, armados únicamente con herramientas rudimentarias y una determinación inquebrantable, lograron erigir estos monumentos perdurables mediante un esfuerzo colectivo monumental. En la actualidad, la península coreana alberga una colección impresionante de aproximadamente 30.000 dólmenes, con los conjuntos más espectaculares y mejor preservados ubicados en la pintoresca isla de Gangwon y en la región histórica de Gochang. El reconocimiento internacional de su excepcional valor histórico y cultural culminó en 2010, cuando el complejo de dólmenes de Gochang recibió la prestigiosa designación de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Estas estructuras megalíticas no son simplemente monumentos funerarios, son ventanas hacia el pasado que nos permiten vislumbrar la complejidad de la antigua sociedad coreana, revelando intrincados detalles sobre sus elaboradas prácticas funerarias, su sofisticada estructura social jerárquica y su rico tapiz de creencias culturales y espirituales que definieron a esta civilización temprana. Número 5. La Gran Estatua de Ramsés II. La Gran Estatua de Ramsés II, a menudo llamada el Coloso de Ramsés, el Sol, es un monumento impresionante que encarna la grandeza y el poder de uno de los faraones más famosos del antiguo Egipto. Ubicada en el espectacular complejo de templos de Abu Simbel, esta colosal estatua fue creada durante el siglo XIII a.C. como tributo a Ramsés II, mostrando su autoridad divina y su legado perdurable. Esculpida a partir de un solo bloque de piedra, la estatua se eleva a una asombrosa altura de unos 20 metros. Representando a Ramsés II sentado en un elaborado trono, su figura está adornada con intrincados grabados y jeroglíficos que proclaman sus logros y su condición de Dios viviente. La gran escala y el arte de la estatua revelan la notable habilidad y ambición de los antiguos constructores egipcios, que buscaron crear un símbolo duradero de poder que resonaría a través de los siglos. Más allá de su representación del poder real, la gran estatua de Ramsés II tiene un profundo significado religioso. El templo fue diseñado meticulosamente para alinearse con el sol, permitiendo que la luz del sol iluminara el rostro de la estatua en fechas clave a lo largo del año, reforzando la conexión del faraón con lo divino y su papel como mediador entre los dioses y su pueblo. Número 4. La mano de Hércules. En Jordania, el mismo país que alberga la icónica Petra, puedes encontrar un artefacto extraordinario del mundo antiguo, la mano de Hércules. Sí, esta es la verdadera mano del mismísimo Hércules. La mano está situada en la cima de una colina prominente en una de las partes más antiguas de Amán, enclavada dentro de las ruinas de un impresionante templo. Naturalmente, este templo estaba dedicado a Hércules, conocido por los griegos como Heracles. Los registros históricos indican que el templo fue construido entre 162 y 166 después de Cristo, durante el período en que Marco Aurelio ocupó la ciudadela de Amán. Aurelio no era un emperador cualquiera. A menudo se lo considera el individuo más rico de la historia de la humanidad, ya que posee más riqueza relativa que cualquier multimillonario moderno. Su hijo, el infame emperador Cómodo,
Gobernó desde 180 hasta 192 después de Cristo y era conocido por su comportamiento errático, que muchos creen que contribuyó al declive de la Edad de Oro de Roma. Cómodo se imaginaba a sí mismo como la reencarnación de Hércules, a menudo vistiendo una piel de león y desfilando por su palacio como si fuera el mismísimo semidios. Número 3. Rollo de cobre. El rollo de cobre, un extraordinario artefacto arqueológico descubierto en 1952 en las proximidades del Mar Muerto en Israel, representa uno de los hallazgos más intrigantes y enigmáticos entre todos los rollos del Mar Muerto, distinguiéndose notablemente por su singular composición material y su misterioso contenido. En contraste con los tradicionales rollos elaborados en papiro o pergamino, este ejemplar único fue meticulosamente fabricado en su totalidad con cobre, una característica que sugiere la excepcional importancia y el carácter sagrado de su mensaje. Los expertos han datado este fascinante artefacto aproximadamente en el siglo VI a.C., y según las interpretaciones más aceptadas, el pergamino contiene una detallada enumeración de tesoros ocultos que podrían estar vinculados con las legendarias riquezas saqueadas del majestuoso templo del rey Salomón, incluyendo entre ellas la mítica y reverenciada Arca de la Alianza. El contenido del pergamino describe con minucioso detalle una impresionante colección de artefactos preciosos, principalmente elaborados en oro y plata, que supuestamente fueron escondidos estratégicamente en diversos lugares a lo largo y ancho del vasto desierto de Judea. Esta extraordinaria documentación ha llevado a numerosos investigadores y estudiosos a considerar el rollo como una especie de mapa del tesoro ancestral, que podría conducir al descubrimiento de invaluables reliquias procedentes de una época histórica remota y fascinante. Sin embargo, resulta particularmente intrigante que, a pesar de que han transcurrido más de 5 décadas desde su descubrimiento inicial, ninguno de los tesoros mencionados en el enigmático pergamino de cobre ha sido localizado hasta la fecha, lo cual ha generado un intenso debate académico y numerosas especulaciones sobre la verdadera naturaleza y propósito de su contenido. En este contexto de incertidumbre, la comunidad académica se encuentra dividida. Mientras algunos eruditos sostienen firmemente que el documento constituye un registro auténtico y fidedigno de valiosos objetos ocultos, otros investigadores se inclinan por considerarlo una obra de ficción elaborada con propósitos rituales o simbólicos, o posiblemente un inventario incompleto de bienes sagrados, cuyo verdadero significado aún permanece velado por el misterio del tiempo. Número 2. Necropants. Los necropants o nabrok, también conocidos como nabrok en la lengua nativa islandesa, representan uno de los aspectos más inquietantes y misteriosos del folclore islandés del siglo XVII. Estos artefactos macabros personifican hasta dónde podía llegar la gente en su desesperada búsqueda de la prosperidad a través de medios sobrenaturales, en una época marcada por la pobreza y las dificultades. Se decía que estos pantalones legendarios, objetos de poder extraordinario, estaban confeccionados meticulosamente con la piel de una persona fallecida, y que llevarlos confería a quien los portara una riqueza ilimitada y abundancia sin fin. La creación de los necropantes implicaba un ritual extraordinariamente complejo y macabro que requería una preparación meticulosa y una dedicación inquebrantable. Un hechicero, versado en las artes oscuras, debía primero establecer un pacto solemne con un amigo cercano que voluntariamente le otorgara permiso explícito para que se utilizara su piel después de su muerte. Este acuerdo debía realizarse mientras el amigo aún vivía, y ambas partes debían mantener su palabra hasta el final. Cuando el amigo eventualmente fallecía, el hechicero, guiado por conocimientos ancestrales, debía exhumar el cuerpo bajo la luz de la luna y retirar con extraordinario cuidado y precisión la piel de la mitad inferior del cuerpo, desde la cintura hasta los pies, para transformarla en un par de pantalones mediante un proceso ritual específico. Esta extraña y perturbadora práctica pone de relieve la fascinante interacción entre la desesperación humana y la profunda creencia en lo sobrenatural que caracterizaba la época medieval islandesa. La existencia de tales rituales refleja vívidamente cómo la gente, enfrentada a circunstancias extremadamente difíciles y limitaciones económicas severas, buscaba desesperadamente mejorar su fortuna a través de medios sobrenaturales,
incluso si estos métodos desafiaban los límites de la moralidad y las normas sociales establecidas. Los necropants representan un testimonio perdurable de la compleja relación entre la humanidad y lo oculto en tiempos de adversidad. Número 1. El inframundo de Mesopotamia. El inframundo de Mesopotamia es un reino sombrío e intrigante dentro de la antigua mitología mesopotámica. Era un lugar donde las almas descendían después de la muerte, una versión oscura y sombría de la vida en la tierra. A diferencia de la vibrante vida después de la muerte representada en otras culturas, el inframundo mesopotámico era visto como un lugar gris y monótono, ni infernal ni celestial, donde los muertos llevaban una existencia silenciosa. Gobernado por la diosa Ereshkigal y su consorte Nergal, el inframundo era un reino que reflejaba las creencias y costumbres del pueblo mesopotámico. Creían en la importancia de los ritos funerarios adecuados para garantizar un viaje pacífico a este inframundo. Los mesopotámicos fueron de los primeros en incorporar la religión a la vida cotidiana, y sus historias de dioses, fantasmas y el más allá influyeron en muchas culturas posteriores. La epopeya de Gilgamesh ofrece las más detalladas sobre sus creencias, al retratar el inframundo como un lugar carente de alegría o sufrimiento, donde todos compartían el mismo destino independientemente de sus acciones en la vida. A medida que explora la tradición que rodea a este antiguo inframundo, considere lo que estas creencias revelan sobre la comprensión de la vida y la muerte de los mesopotámicos. Nos vemos en el próximo video.